Bienvenidos mis hermanos, un domingo más a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos felices porque nuevamente Dios nos hace partícipe de su obra y poder llevar a sus hijos a lo que hemos llamado el reino eterno, el reino de Dios. Para nosotros es una alegría recibirles y a los hermanos del Camino de la Fe les decimos muy buenos días, que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Y vamos a dar inicio a este programa y a este culto con un salmo, que es el Salmo 34, y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y ensalcemos su nombre a una. Busqué a Jehová, y él me oyó, y libróme de todos mis temores. A él miraron, y fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó, y oyóle Jehová, y librólo de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le buscan y le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Que Dios bendiga su palabra. Bellas palabras que el Señor Jesucristo da a nuestras vidas en estos tiempos cuando nunca antes se habían visto. Tiempos que esta generación no habíamos vivido, mas sin embargo tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y este día yo le invito para que busquemos al Señor a través de la alabanza y podamos decirle al Señor con todo entendimiento que como nunca necesitamos de Él. El día de hoy hemos escogido una serie de alabanzas donde la idea principal es buscar a Dios sobre todas las cosas. Hoy hay angustia, hay enfermedad, hay muerte, hay problemas en las familias, porque como nunca yo creo que nuestros ojos deben ser levantados al cielo y decirle al Señor: busco a Dios. La Escritura nos habla tanto de Dios, como una de ellas es que busquemos a Dios porque Dios es amor. Y no porque Dios necesite que nosotros le amemos, sino porque Él quiere hacernos bien. Vienen estos tiempos malos, tiempos de hambre, tiempos de necesidades. El día de hoy yo le invito que busquemos a Dios. Dígale a Jesucristo todas sus angustias, todos sus problemas. Y si usted en esta hora tiene esa necesidad de buscarle, yo le digo, hoy es el día. Dígale al Señor: te necesito en mi vida. Si usted tiene angustia, busque a Dios. Si tiene problemas, busque a Dios. Si tiene enfermedad, usted es un candidato para buscar a Dios. Así que en esta hora cantemos al Señor. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da
bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo
es la vida de mi alma, es la vida de mi alma, Él es la vida de mi alma, es Cristo mi Salvador. De mi alma, es Cristo mi Salvador. Cristo, Cristo, Cristo. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Cuando solo tú estás y en tu vida no hay paz y en el mundo hoy todo
injusto ves. Bien podrías escapar y a tu pasado retornar, o cambiar las circunstancias al orar. Cuando todo vaya mal, busca a Dios. Cuando sientas desmayar, levanta Él tu voz. Eres mi Jesús, mi gran consolador, y tú sanas mi dolor. Cuando solo tú estés, busca a Dios. Si quebrantado tú estás, levanta Él tu voz. Grande es Jesús, quien habita en mí, ha sanado mi dolor. Tan solo busca a Dios. Pues estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Y nada más me gustaría pedirle un favor, que usted comparta este mensaje. El día de hoy la gente necesita tener algo en sus manos. Y cómo no llevarles la palabra que bendice, que fortalece, que pone de pie a todo aquel que dice, le creo al Señor. Y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que el mensaje de la palabra de Dios sea expuesto con poder y que también este día sucedan muchas cosas
en la vida de todos los oyentes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias a Dios, mis hermanos, de volvernos a encontrar este día a través de este medio. Y doy un saludo afectuoso a la Iglesia del Camino de la Fe, esperando y deseando que en todas las cosas sean bien librados. Acuérdense que hay una oración de por medio y que fue una oración aceptada, que el Señor nos sacara hasta la otra orilla, que nos sacara con bien. Y yo creo que en estos días es una de las peticiones que la tenemos frente a nuestros ojos. Sácanos hasta la otra orilla. Ayúdanos, favorécenos. Porque esta es una promesa que Él ha hecho para nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entremos al mensaje de este día. Ya hemos orado, hemos cantado, hemos participado junto con los hermanos allá en sus hogares, cantándole al Señor. Así que a nuestros hermanos del auditorio también, que nos escuchan en otras partes del mundo, esperamos que se extienda esta bendición también a sus corazones. El domingo pasado, hablé acerca, usted recuerda, de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que fue una historia muy encantadora, tierna. ¿Por qué? Porque fue una historia con el Señor Jesús. Todas las historias de los que le creen terminan bien. De aquellos a quienes Él se acerca, los ayuda, nunca los deja con las manos vacías. Y aquella mujer viuda, ese día empezó teniendo tristeza, pero sin duda terminó ese día teniendo enorme alegría, gratitud en su corazón por el profeta de Nazaret, que con tanta ternura había ayudado a su tristeza y le había regresado a su hijo de allá de los muertos, que no era una cosa común. Y entonces, en los pasajes del Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, donde hemos estado tomando todos estos mensajes, si nos viéramos, por ejemplo, del versículo 29 hasta el 30, el Señor Jesús está hablando y dice que todo el pueblo le oía. Y especifica que los publicanos también. Y que estos justificaron a Dios. ¿Cómo? Porque se bautizaron con el bautismo de Juan, reconociendo de esa manera que eran pecadores. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de Juan. O sea, no aceptaron, porque no querían reconocerse como pecadores. Porque ¿qué se iba a pensar de ellos? Quienes habían sostenido la versión de que ellos eran justos, que eran santos, que eran piadosos. Acuérdese usted de esa idea que corría sobre los fariseos. Muy bien, y entonces viene el mensaje, la palabra, viene el pasaje de esta mañana, que entonces ahora el Señor se dirige a esa gente que le estaba escuchando. Y dice el Señor, versículo 31, ¿a quién pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas y que dan voces los unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Los fariseos, al no aceptar que necesitaban ese reconocimiento de pecado, desecharon el mensaje que Juan les había presentado. Y vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones este día, que sea un día agradable, con el calor de su Espíritu en nuestros corazones. Allá donde usted está, que sienta gozo. Padre eterno, hemos leído la palabra y voy a hacer una reflexión sobre ella misma. Palabras de tu Hijo Jesucristo, que yo quiero citarlas este día, porque son palabras que dice que le oyó a su Padre. Entonces, que sea una bendición en nuestros corazones, que haya un estado grato en nuestras almas al oír las palabras que el Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, nos regaló por Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues ya he hecho aclaraciones y entramos al mensaje de esta mañana. Y en realidad, yo he predicado mucho sobre las obras que el Señor Jesús hizo. Incluso es una serie de mensajes, las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. Sin embargo, muy poco le he dado espacio a sus parábolas. No normalmente predico sobre lo que Él hace y lo que Él dice a la gente, pero pocas veces especificando lo que dicen las parábolas. Pero esta ocasión he escogido esta que está en el Evangelio de Lucas y en Mateo capítulo 11 también, que con toda propiedad la he llamado los niños que no quisieron jugar. Hace años prediqué este mensaje, se me hace muy simpático, lo que implica que el Señor Jesús llegó en alguna ocasión y estuvo observando qué hacían los muchachos en la plaza jugando, cómo jugaban, a qué jugaban. ¿No le parece que es un detalle delicioso? Pero le he llamado entonces los niños que no quisieron jugar, porque es una lección para lo que les ha dicho precisamente a la gente, a los publicanos y a los fariseos. Entonces, es conveniente dar la razón o el motivo por el cual el Señor Jesús la usó, porque tiene un valor histórico. Veamos pues esa parábola que es dada a esa multitud que estaba presente cuando Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle, porque sus discípulos habían estado allá cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y estos vienen y le cuentan a Juan lo que Jesús ha estado haciendo, el milagro tan grande. Y entonces Juan envió a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta que pareciera injustificada, innecesaria, pero que en realidad es muy propia. Porque realmente Juan no había tenido mucho contacto con Jesús. Sin embargo, se le había dicho sobre quien viere descender el Espíritu, ese es el Mesías. Y Juan lo presentó así. Pero ahora les manda decir, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan a estas alturas tenía aproximadamente como 1 año en prisión en Macaerus, la prisión en que Herodes Agripa lo tenía, y de donde allí la ejecutaron. Prácticamente Juan había estado en prisión durante todo el ministerio del Señor Jesús en Galilea. Un ministerio
que fue muy lleno de sanidades, de milagros, de cosas extraordinarias que sacudían a la nación entera. Y en este caso, la noticia de que ha resucitado al hijo de una viuda. Cosa que hizo pensar a Juan con toda justicia, que ciertamente las noticias que él tenía es que Jesús había llevado salud a muchos, pero justicia a nadie. ¿Ve usted lo que sería el contraste del pensamiento? Incluso Lucas dice que al momento de ser preguntado, cuando los discípulos de Juan van con él y le dicen, dice Juan, que si eres o esperamos a otro. El Señor Jesús responde, dice, en la misma hora sanó a muchos, o sea, plural. Derramó su poder sobre la gente, endemoniados, ciegos, enfermos de diversas enfermedades, fueron en ese momento sanados, en el momento en que le hizo la pregunta y contesta de esa manera. Y yo digo, santo Dios, qué afortunados fueron aquellos que les tocó estar allí en el momento de la pregunta. No hay lugar, no hay duda de que es importante estar en el lugar apropiado. Sin embargo, cuando se van los discípulos de Juan, Juan se convierte en el tema de la charla de Jesús. Porque Juan había testificado de Jesús. Pero hermanos, ahora, mire usted, Jesús testifica de Juan. Qué interesante. Dice el verso 7, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Y hacia dónde llevó la charla el Señor al hablar de Juan? Les dijo que Juan no solo era un profeta, sino más que profeta. Y yo pregunto, ¿en qué sentido? Porque resulta que es el único de quien la profecía habló particularmente, así como habló de Jesús tanto, había incluido la profecía hablar de Juan, el precursor de Cristo Jesús. Es el único de quien la profecía había hablado, que él mismo, Juan, había sido tema de los profetas. Y por lo tanto dijo, no se levantó otro mayor que él. Pero que con él se terminaba también la profecía del antiguo tiempo. Es decir, Juan cerró las profecías del antiguo tiempo. Sin embargo, aunque dice que es el más grande de los profetas, ha hecho una declaración hasta cierto punto intrigante, al decir que el que es más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Note eso, el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, del reino ya instalado, sería mayor que Juan. ¿Acaso implicaría que los que entren a ese reino, al reino de Dios, tienen una posición superior a la que tenía Juan? Porque este iba a ser ejecutado. Iba a ser ejecutado, escuche bien mi hermano, porque yo busco ministrarle, pero que usted también aprenda estas cuestiones. Ejecutado en esa violencia que se iba a ejercer sobre el precursor del reino a establecer en Israel, que es el reino de David. O sería una alusión a la duda que Juan llegó a tener de que si era el Mesías o que no lo era. Mientras que al estar establecido el reino,
ninguno que esté en el reino preguntaría semejante cosa. Pero ahora Jesús deja a Juan y se dirige a las gentes. Ha sido un detalle muy interesante entre Juan y Jesús. Ya se dio un caso de verdadera cortesía ministerial, donde dice que Juan fue allá donde estaba Juan bautizando por ese rumbo, y los fariseos tuvieron la oportunidad de querer meter en conflicto a Jesús y a Juan. Y le dicen, al que tú bautizaste, bautiza más gente que tú. Era una intención muy deliberada de meterlos en conflicto a los dos. Pero Juan era la clase de hombre y de ministro maduro, de esos que no se dejan ir con cualquier cosa ni nada los mueve. Y dijo, bueno, es que yo se los dije que él era de arriba, yo de abajo, que a él conviene crecer y a mí conviene menguar. ¿Con qué humildad Juan testificó de Jesús? Pero el Señor Jesús le correspondió y dice que se retiró de allí. Es decir, para no crearle conflicto a Juan, porque los ministerios no compiten. Eso lo aprendí hace muchos años. Los ministerios no compiten porque la competencia envilece el alma. Y Jesús se retiró. Por eso estoy diciendo, había entre ellos un reconocimiento interesante. Y entonces Jesús ahora deja a Juan y se dirige a la gente de esa generación. Y lanza otra declaración igual de intrigante. Y le reclama, Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace fuerza. Note eso. Al reino de los cielos se le hace fuerza. Porque he oído que es muy común que se diga que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pasaje que comúnmente es malentendido o es entendido que esos valientes son los que sobre cualquier cosa llegan a creer en Cristo. El pasaje no está hablando de eso. Y quiero preguntarles, ¿quiénes son esos valientes? De nuevo lo recuerdo. Note cómo lo dice, al reino, no el reino de los cielos se hace fuerza, no, al reino de los cielos se hace fuerza, se le agrede, se le hostiliza, se le ataca. No dice que el reino de los cielos se hace fuerte, sino que al reino de los cielos se le hace violencia, se le aplica fuerza. Muy cierto. Porque la oposición a cargo de los escribas y fariseos empezó prácticamente desde el bautismo de Juan. Y empezó a violentarse al reino de los cielos. Y yo digo, Señor, ¿quiénes son esos que le hacen violencia al reino de los cielos? Porque note que esa violencia, insisto, empezó desde los días de Juan hasta ahora. Dijo, por cierto, el Señor Jesús terminará haciendo ese reproche, regañando a 3 ciudades. Porque a pesar de las cosas que habían sido hechas entre ellos, no se habían arrepentido. Quiere decir que el que Dios esté entre nosotros y nos dé salud y haga milagros para nosotros, implica la obligación de un reconocimiento y de arrepentimiento. Sea que el reino haya estado avanzando, como dicen otras versiones, con las que no estoy de acuerdo. Por eso digo, mi Biblia es la Reina Valera, que es la reina de las Biblias. De ahí usted saque lo que quiera. Contra viento y marea, dice una versión, que haya estado siendo atacado,
bajo el ministerio de Jesús, contra viento y marea, ha estado siendo atacado bajo el ministerio de Jesús desde los días de Juan. Esos hombres que hacen violencia es una referencia, un señalamiento directo precisamente a Herodes, para empezar, que encarceló a Juan, y por supuesto a los escribas y fariseos, que fueron los autores intelectuales de haber boicoteado el reino de los cielos, es decir, no el establecimiento, porque Cristo en su primer venida no vino a instalar el reino, solamente era un acercamiento, el reino de los cielos se ha acercado, pero el Señor Jesús en su primer venida, lo he explicado, vino para cumplirle la promesa a Abraham de que en él serían benditas las familias de la tierra. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. No vino para establecer el reino, porque he dicho, entonces tendríamos que decir que el Señor Jesús vino a eso, pero fracasó. Nadie se atreve a decir que Jesús es un fracasado. En su segunda venida sí vendrá a eso, para cumplirle la promesa a David, que un hijo suyo se reinaría para siempre. Así que Herodes encarceló a Juan y asesinó al más grande predicador del reino. Y yo le pregunto, ¿no es eso una manera de hacerle violencia al reino? No que el reino haga violencia. Los ataques de los líderes judíos se hizo cada vez más intenso. Y aunque Juan, mis hermanos, era seguido del Señor, les descubre lo ocioso de ese ir con Juan. Dice, vosotros quisisteis recrearos un poco en su luz. A ver, déjenme retomarlo. Les habla de la ociosidad de la gente al querer ir con Juan, a oírlo. Lo seguían, decían que lo querían. Pero lo que pasaba es que solo querían recrearse un poco en su luz. Pero no se arrepintieron, pero no creyeron. Y en medio de esa dura regañada, el mismo Lucas dice, y todo el pueblo oyéndolo, y los publicanos, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Cómo lo justificaron? Al bautizarse, reconocieron que eran pecadores y que el mensaje de Dios de Juan era un mensaje de Dios y que era cierto, que era verdad. Donde cada uno que era bautizado lo hacía confesando sus pecados. Mas los fariseos, dijo el Señor, y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos. Algo así como, no soy pecador. Yo no tengo por qué decirle a Juan que me bautice, porque yo no soy un hombre en pecado. Soy un hijo de Abraham. Y los hijos de Abraham no pueden ser considerados pecadores. ¿Cómo? Dice el mismo pasaje, no siendo bautizados por él. Esa gente importante eran esos que hacían resistencia al reino, que jamás aceptaron a Juan, y que era gente que tenía poder político y un poder religioso. O sea, su resistencia tenía verdadero peso. A grado tal que Jesús le reprochó, y ya el último mensaje que dio dedicado a ellos, cuando dijo, escribas y fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés, pero ellos no entran al reino, y a los que estaban entrando no los dejaron entrar. Es decir, hicieron una labor de convencimiento. No le crean a Juan, eso no es cierto. Nosotros somos los enseñadores de Israel y los que conocemos la ley. Y esa gente, apoyándose en lo que los fariseos y escribas les enseñaban, se hicieron a un lado, dice el Señor Jesús, ni entraron ni los dejaron entrar. No aceptaron ni a Juan,
ni a su mensaje, ni al reino, ni al rey. Y entonces eso se califica como hacerle violencia al reino, rehusando admitir la necesidad de confesión. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para que los perdone. Mostrando un desdén impresionante hacia Juan. Y es aquí donde Jesús agudiza contra ellos su discurso. Esta cuestión de Lucas y de Mateo. Y les dice una parábola que ahora yo la he tomado para el mensaje de esta mañana. Y con esa parábola les dice qué opinión tenía él de toda esa generación de su tiempo, que se parecían a los niños que no quisieron jugar. Por eso yo le titulé a esto los niños que no quisieron jugar, porque está hablando no meramente de los niños, está diciendo no quisieron aceptar el mensaje del reino. Semejantes a los muchachos, dice, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Pero antes quiero señalar lo siguiente, que echar mano de esos ejemplos dicen por sí mismos que ningún detalle del vivir humano dejaba de tener interés para el Señor Jesús. Es decir, a pesar de todo, Él tuvo cuidado de ir a ver hasta los niños en la plaza. Sin duda, pudo sentarse ahí para ver qué hacían. Y una vez observó cómo alguien echaba un remiendo usando un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. Y vio en qué terminó eso. Terminó por romperlo. Y ese incidente el Señor Jesús lo guardó y en su momento habría de usar aquella frase lapidaria de que no se hace remiendo nuevo en tela vieja. La idea es bastante clara. Si usted usa una tela nueva para reparar una rotura, terminará en una rotura mayor. Que de esa manera nada se resuelve. La idea es, no están resolviendo el problema en realidad. Que la ropa vieja habrá de quedar más destruida y además se pierde. Pero que ese pedazo nuevo se habrá de desperdiciar también. Y al final de cuentas, todo se convierte en una pérdida. Yo quiero que usted me esté escuchando. Si todo lo que ha pasado y oído el Evangelio, hasta dónde usted lo ha aceptado o no lo ha aceptado, qué está haciendo con él, vigile que no se convierta en una pérdida. Porque es lamentable que Dios nos envió a su Hijo. Precisamente lo envió para que nos redimiera. Pero Dios no nos dio a su Hijo para una alternativa, si usted quería o no quería aceptarlo. ¿O no le dijo Pablo a los del Areópago, a los griegos, Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan? Significa, Dios está ordenando que reciban a su Hijo. La idea es, ¿qué se logró? Nada. Por el contrario, todo se perdió. Con esa parábola, el Señor ponía muy en claro que la gente de su tiempo tenía una forma absurda de pensar. Es muy interesante. El Señor está señalando los absurdos de toda una generación. Que sus formas de pensar no podían remediarse con la tela nueva de su mensaje. Que tenían que desechar la tela vieja. Los viejos conceptos, las viejas ideas, la vieja manera de pensar. Que el mensaje del Evangelio del Reino
Lo que pasa es que estaba estirando sobre la vieja manera de pensar de aquella generación. La tela nueva del mensaje del reino de los cielos estaba estirando y causaba problema. Y advirtió que entonces la rotura se haría más grande. Había de terminar en una tragedia, en una pérdida total, como así sucedió. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jerusalén, si conocieras en este tu día lo que toca a tu fin. La tragedia más grande del año 70, la destrucción de Jerusalén, del templo y la muerte de miles de hijos de Israel. Que entre ellos y el reino de los cielos que Juan proponía, se daría un rompimiento formal. Esa es una cuestión fundamental. Cuando la gente rechaza sistemáticamente, Dios llega a ordenar un rompimiento con esa gente, incluso con una generación. Ese reproche era una sentencia sobre la nación de que toda esa generación se echaría a perder, sería destruida. No soportaban sus reclamos y propuestas de que Él era el Hijo de Dios, que Él era su Mesías. Y cuando se dé esa rotura final con esa generación, le dijeron: tú eres un endemoniado. Lo que hicieron para justificar que no eran pecadores, Juan capítulo 8, 9 y 10, los fue encerrando, y cuando ya no tuvieron salida para defender que eran pecadores, le dijeron: estás endemoniado. Lo que la gente hace para defender su pecado. Y Jesús les contestó: es que mis palabras no caben en vosotros. Y aquí va tomando sentido la convocatoria vehemente que Juan había hecho a la nación, para que se hicieran solidarios con ese reino que se había acercado. Y le voy a hacer una precisión. Usted me dirá: pero hermano, usted ha dicho que no vino a instalar el reino. No, no lo vino a instalar. Entonces, ¿con qué boicotearon o con qué nos hicieron solidarios? ¿Con el acercamiento del reino? Si Israel hubiera aceptado el acercamiento que el reino estaba haciendo con ellos, la vida de Israel hubiera sido una vida exitosa nacional. El tiempo de ellos, dice el Salmo, sería desde hace mucho. Pero no quisieron. Dice, eso es cuando vino Juan. Está haciendo una separación. Esto es lo que vino a hacer Juan, y a esto le llegaron. Sin embargo, Juan ya no está. No se hicieron solidarios con ese reino. Pero luego vino el Hijo del Hombre. Vino Jesús. Vino del Padre a revelar lo que su Padre quería y pensaba. Era la revelación máxima. Jesús, más allá de Jesús no hay más revelación. Él es la plena revelación. Por eso cuando me dicen que hubo nuevas revelaciones, no hay jamás una revelación superior a la que nos dio el Hijo de Dios, que vino de su Padre mismo, del seno de su Padre. Pero vino Jesús, que es la verdad, y tampoco lo aceptaron. No aceptaron a Juan, no lo aceptaron a él. Y de allí que el Señor hiciera la pregunta: ¿a quién compararé esta generación? Y echa mano de algo que vio. ¿A quién compararé a esta generación? Es lo que está planteando el Señor Jesús. La conducta, el trato que ellos tienen. Y echó mano de algo que vio. Es que sin duda él llegó a una plaza, estaba llena de niños.
Están jugando. Y en ese juego, vaya la redundancia, hay dos juegos. Uno, el de las bodas. El otro, el de los funerales. Y Jesús los observó. Y ve que había condiciones para lograr un buen juego. Porque había muchos niños de un lado y de otro. La plaza estaba llena. Y es cuando un grupo de muchachos de esos más quiso animar ese momento y empezó a tocar la flauta. Esa era música de bodas. Hay fiesta, hay boda. Y en ese juego, al hacer eso, el otro grupo de niños debía empezar a bailar. Porque era música de boda. Sin embargo, dijo Jesús, pero no bailaron. No quisieron bailar. Y luego ese grupo que quería animarlos tocó sus flautas con más fuerza. Pero aún así, no bailaron. Cuando era lo más común que sucediera eso, hasta que las flautas dejaron de tocar. Porque llega un momento cuando se deja la insistencia. El Espíritu de Dios no tratará con el hombre siempre. Llegará un momento cuando lo deje. Por eso, si alguno que me escuche siente su deseo, inclinación de ir al Señor Jesús, no lo posponga. Porque llegará un momento cuando el Espíritu de Dios no tratará de convencer al hombre. Pero este grupo dijeron, bueno, no quieren fiesta de boda. Entonces no nos queda más que la otra. Pues si no quisieron jugar las bodas, entonces juguemos a los funerales. Y Jesús siguió observando en qué terminaba aquello. Pues ese grupo que había tocado la flauta, ahora con mucha fuerza, con mucha vehemencia, con mucha emoción, empezó a endechar. Es decir, empezaron a tocar piezas fúnebres. De esas piezas que tienen tristeza la misma música. Otros debían decir cosas que alababan al supuesto difunto. Algunos chiquillos empezaban a decir tan bueno que era, esto es lo que hacía con nosotros, nos acordamos de él. En un supuesto juego de un supuesto difunto, hablaban de supuestas buenas obras que les causaban alegría. Bueno, ¿y qué debían hacer los otros que nomás estaban mirando? Los que no habían querido bailar en las bodas. Bueno, los que no habían querido jugar el primer juego, esta vez debían entonces hacer lamentos. Y el Señor Jesús estaba observando el momento en que empezaran ellos a lamentarse, a golpear sus pechos, en señal de un supuesto duelo. Y claro, esto alegraba mucho a la chiquillada, la manera como algunos lo hacían de una manera muy agradable o con mucho sentimiento. Y eso le ponía fuerza al juego. Pero resulta que a esos niños que les eran la contraparte, tampoco les interesó ni la música de bodas, ni la música de muertos. Y lo quisieron desairar por segunda vez al primer grupo. ¿Qué idea tan preciosa! Desairaron a Juan y desairaron a Jesús. Eso es lo que esta parábola está enseñando. Y Jesús dijo, se están portando esta generación como se portaron aquellos niños caprichosos de la plaza, que simplemente por no querer, ni jugaron a las bodas, ni jugaron y echaron a perder todo. Y se acabó. Y Jesús vio en esa plaza
el rechazo a su reino. Vino Juan y lo rechazaron. Ahora vino el Señor Jesús, vino Él y también hizo lo mismo. Y entonces el Señor hace uso de esa parábola para decirles qué opinaba Él de esa generación. Interesante, porque Dios tiene opinión de cada uno de nosotros. Él conoce los motivos que usted tiene para el rechazo, porque Él está planteando la cuestión del rechazo, de la no aceptación. Y es cuando trae a colación a Juan el Bautista y les dice a la multitud a la que les estaba enseñando, vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dijeron que todo eso que él decía estaba bien, que no podían tacharlo de nada, de ningún pecado, pero que no lo seguían porque era un antisocial. Interesante. No, si Juan es un ejemplo de santidad, pero no lo vamos a seguir, no nos interesa porque es un antisocial, ni come ni bebe, ni participa en las fiestas. Nomás está predicando que se arrepientan y que dejen los hombres su pecado. Y eso, a ese grupo de niños que el Señor está ilustrando, dice, no les gustó. Y no quisieron a Juan. Y justificaron su rechazo, diciendo que era porque no los acompañaba a sus fiestas. ¿Qué le parece? Es que ellos querían un predicador fiestero, de esos que son pachangueros, ¿sí? Aunque se pierda la seriedad del mensaje del reino, ellos gozosamente participan en toda pachanga. Porque eso, cuando no se tiene criterio de las cosas, llega a convertirse en rebajar el valor del evangelio. Y estos dijeron, Juan no, es un antisocial. Juan no participaba en sus festines. Eso sí, nos gozamos con su mensaje. Cómo nos gusta el mensaje de ese predicador, ¿verdad? Pero hasta ahí. Bien dijo de ellos el Señor Jesús, estos solo querían recrearse en la luz de Juan. Pero eso no les daba salvación, si no había arrepentimiento. No importa cuánto usted diga que le gustan los mensajes que oye y que se predican, que le gusta la escritura, que le gusta orar, que le gusta todo eso. Usted diga lo que quiera. Si no se arrepiente y se entrega a Cristo, todo es tela perdida. Es tiempo que se gasta inútilmente, es ociosidad del alma. Es un mensaje fuerte el que el Señor Jesús está dando. Porque no dejó su trono de gloria para venir sencillamente solo por el acto de venir. Vino para pagar un precio muy alto, muy duro, para ofrecer la salvación a la raza humana, a todos los hombres. Y el Padre dice, ordena que los hombres lo reciban, para que se quite la idea de que creer en Cristo es opcional. No es opcional, es una obligación, porque Dios, el dueño del universo, ordena que se reciba a su Hijo. Pero detrás de Juan vino Jesús. Y su mensaje, igual que el de Juan, convocaba también arrepentimiento. Y la gente se maravillaba, como lo hicieron en Nazaret. Dice que la gente se maravillaba de Jesús, las palabras de gracia que salían de su boca. Y la idea del griego es que cuando Jesús hablaba, en la gente se sentía un estado de ánimo gratificante, delicioso. Pero no lo siguieron. O sea, nos gusta su mensaje. Qué agradable es estar allí, oírlo, pero seguirlo, convertirnos en discípulos de Él, no, esa es otra cosa. Porque nosotros tenemos pues nuestros propios intereses y nuestras propias metas en la vida. Es muy común que la gente lo diga, pues es que yo tengo metas distintas. Es que nadie puede tener metas distintas a las que Dios entregó con su Hijo Jesucristo.
De tal manera, porque iba a todos los banquetes. Es más, Juan no iba a ninguno. Era un antisocial. El Señor Jesús no se perdía banquete alguno. Y que además, dijeron, pero además se junta con malas compañías. ¿Qué es eso que se junte con publicanos y pecadores? Que arrancó del Señor Jesús aquellas palabras. Es que los médicos no tienen necesidad los sanos no tienen necesidad de médico. Y yo he venido a buscar pecadores para el arrepentimiento. Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero ahora el Señor Jesús se lanza contra ellos y les dice, niños malcriados. Los está regañando. Porque después de esto habría de regañar a 3 ciudades. Eso le dice la fuerza que tenía, la posición gloriosa que tenía el Hijo de Dios, que tenía el derecho, por ser el creador del universo, de regañar a la tierra entera. Y estos pensaban que podían debatir con él. Y le dice que son como niños malcriados, contrariados, que encontraran más fácil vociferar, hacer crítica, porque hacer crítica es la postura más fácil. Bien se decía, la crítica es fácil, el arte es difícil. Y el que critica está desde una posición muy cómoda, solamente diciendo esto no por esto, por lo otro, ¿sí? Pero no es capaz de hacerlo él. Y se sintieron descontentos con el mensaje del Señor Jesús, que les decía que dejaran de pecar. Ratificaba el mensaje de Juan. Yo espero que quienes nos están escuchando no piensen de esa manera, ni sientan descontento al decir, pero es que tengo que dejar todo. Es que cuando el Señor lo salva, usted tiene la posición y la condición y la fuerza y la razón para dejar todo. Que Juan era un antisocial porque ayunaba. Y ustedes lo que querían era divertirse. Nada de ayunar. Y a mí me reprochan porque como con publicanos y pecadores. Exigen que no tenga contacto con los pecadores. En realidad, con lo que esa generación estaba batallando, era con esto. Y creo que esto es con lo que muchos están batallando el día de hoy, con establecer un compromiso con el Altísimo, para dejar su vida de pecado. Como lo quieren muchos el día de hoy, que quieren establecer sobre el Señor Jesús sus propias ideas y juegan sus propios juegos infantiles. Y en ese mismo estado de cosas, en ese ánimo de violencia verbal, dirá Mateo en el versículo 20, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había sido hechos muchas de sus maravillas. Yo he dicho que Nazaret fue la gran perdedora cuando rechazó al Señor Jesús y lo quiso matar. Y Jesús dejó Nazaret. Y cualquiera, el hombre, la familia, el pueblo que rechaza a Jesús, se convertirá siempre en el perdedor. Y Jesús se vino a Capernaum. Y estos dijeron que sí, que se quedara con ellos. Sin embargo, con ellos hizo más del 80% de sus milagros. Capernaum, que fuiste levantada hasta el cielo, les dirá. Había hecho muchas de sus maravillas, pero no se habían arrepentido. O sea, contaban muchas historias de que el Señor, a mí cuando alguien me dice, ay hermano, es que viera usted con mi prima, hizo ese un milagro, ¿y dónde está su prima? No, bueno, pues es que ellos son inconversos. ¿Qué sentido tiene que Capernaum reciba tanto milagro? Ese es el reproche. ¿Qué sentido tiene? Es una pérdida de los recursos de Dios.
¿Ve cuál es el fondo de todo? Querían milagros. Querían la ayuda de Dios, pero no querían comprometerse con Dios. No me diga que eso no representa la forma de pensar también de esta generación. Que yo le diría, Señor, mira, aquí también no quieren jugar ni a las bodas, ni con Juan, ni con el Hijo del Hombre. No quieren dejar su mal camino. Y en ese reconvenir a las ciudades es un verbo muy fuerte que expresa que lo hizo con profunda indignación. Y señala que allí se hicieron la mayor parte de sus milagros y que con todo eso no se ven arrepentidos. ¿Cuánta gente nos dice el día de hoy, si yo viera que Dios hace esto, yo me entregaría? Pues aunque lo vea, no lo va a hacer, hombre. Acuérdese usted de la fe valiosa es la que cree sin ver. Usted sabe de eso. Muchos de los que me están oyendo han dicho esas palabras. Si yo viera que Dios hace esto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo o conmigo, entonces yo, ¿y qué sucede? Que hacen aquella rotura con la tela vieja, que no quieren jugar ni unos ni otros, que vino Jesús y vino Juan y a los dos tienen motivos de rechazarlos. Pero entonces debo preguntar, luego entonces por lo que usted está diciendo, el hermano Ramos, arrepentirse es una obligación. Ese es el punto formal. ¿Es una orden? Yo siempre lo he ilustrado y digo, si a mí alguien me invita a una fiesta y yo no quiero ir y no voy, y al siguiente día llega una demanda contra mí porque no fui a esa fiesta, pues yo tendría que preguntar o cuestionar, ¿pero qué? ¿Era orden o era invitación? Porque si el hombre no se arrepiente y entonces eso lo lleva a la perdición eterna, al castigo eterno. Quiere decir entonces que arrepentirse no era una supuesta alternativa, que era una orden del cielo, que era una orden del Altísimo. Eso es lo que a veces la gente no se da cuenta. El Señor Jesús murió, compró, y he dicho en un mensaje, nadie es dueño de su vida porque el Señor Jesús la compró en la cruz del Calvario. Nadie es dueño, nadie, ni el creyente ni el no creyente tienen derecho. Por eso digo que todo oyente del nuevo tiempo, el de la hora, es más sabio o más desdichado que los que vivieron en los viejos tiempos del Señor Jesús, según la posición que asuma ante el Señor Jesús. Y en el versículo 22 y 23 le da lo que voy a llamar como una advertencia solemne. Y les dice, ay de ti, Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y Sidón fueran hechas las maravillas en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Vea eso. Lo hubieran hecho. Tiro y Sidón, si hubieran visto las maravillas que se hizo en Corazín y Betsaida, se hubieran arrepentido en el polvo, en la tierra, en la ceniza. Se hubieran humillado como lo hizo en el caso de Jonás cuando predicó, que fue el único evangelista que se enojó porque tuvo éxito. Predicó y la gente se arrepintió y pues ya Dios no los iba a castigar, porque Dios perdona los pecados. Les dio una oportunidad a esa nación entera, que hasta a los animales los dejaron sin agua. La gente ayunó, el rey ayunó, y gritando fuertemente, perdónanos. Dijo el rey, a ver si quiere perdonarnos. ¿Y sabe qué? Sí quiso. Y entonces el Señor Jesús les dice, miren, si en Tiro y Sidón, que en realidad eran tierras fértiles de la tierra de la gente de Babilonia, afincada en Tiro y en Sidón, de allí sería Jezabel. Si hubieran arrepentido,
Pero Dios no lo hizo. Yo digo, me decían, pero si Dios sabía que si Tiro y Sidón se les hacía milagros, se hubieran arrepentido. Sí, nada más que hay otra cuestión. Dios no está obligado a darle a nadie más luz que la que tiene. Es decir, Nínive se arrepintió con un sermón de 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuántos sermones y mensajes ha oído usted que me está escuchando? 100. Hay gente que tiene años, 10 años, 20 años escuchando el mensaje. Pues ¿cuántos años necesita oír mensaje y cuántos millones de letras y de palabras para que se pueda arrepentir? Cuando que estos con un sermón de 8 palabras tuvieron. En el día del juicio se tomarán en cuenta las oportunidades que tuvieron y que menospreciaron. Escúcheme bien. En el día final, el día del juicio, ante el trono blanco, se tomarán en cuenta las oportunidades que se les dieron y que ustedes las menospreciaron. Y también aclaró que habrá grados de castigo. Y termina con Capernaum, la más privilegiada de todas. Esa ciudad fue la base operativa de Jesús. Allí puso su base de operaciones en Capernaum. ¿Pero eso qué? Eso no les abrió el perdón. Y el Señor, estando allí, benefició a la mayoría con sus milagros. Pero a pesar de que entre ellos vivió y tenía su base operativa el Hijo de Dios, no se arrepintieron. ¿Ve usted como el que no quiere, no se arrepiente con nada? Y el Señor hizo un duro contraste. Y del modo como el juicio de Sodoma se hizo histórico, así será el juicio a Capernaum. Será más duro que el de Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Capernaum era tan perversa como Sodoma y Gomorra? Cierto que no. Entonces, ¿cuál fue su pecado grande? No haber recibido al Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué dirá usted? Es que el pecado de Capernaum era mayor que los de Sodoma y Gomorra. Porque a Sodoma y Gomorra no fue visitado ni por Juan ni por el Señor Jesús. Pero Capernaum fue privilegiada. Y su pecado fue por no haber querido recibir al Hijo de Dios. Quizá usted esté preguntando, hermano Ramos, entonces quiere decir que si yo o un familiar o un amigo no recibe al Señor Jesús, ¿es un pecado no recibir ni creer en Cristo? Es el más grande de los pecados. ¿Por qué? Porque afrenta y menosprecia la gracia de Dios al regalarnos a su propio Hijo amado. Es afrenta al Altísimo. Entonces el arrepentimiento es una obligación. Y este mensaje puede ser que estés tirando sobre la ropa vieja en la forma en que usted ha pensado toda la vida. En que tengo mis propios caminos, mis propias ideas. No se le olvide que si el Hijo de Dios no hubiera venido, nadie tendría nada. Así que esta mañana yo le dejo en su corazón este mensaje. El Señor Jesús explicó muy bien que se debían de aprovechar las oportunidades. La Escritura plantea muy bien que no se puede menospreciar recibir a Cristo Jesús como Salvador. Yo quisiera hacer una oración junto con ustedes ahí donde se encuentran. Si ustedes tienen familiares que no son creyentes, pero ustedes son creyentes, dígales esto, dígales, vamos a orar y vamos a hablar con el Señor y decirle que Él les dé una nueva vida, que ustedes quieren participar en ese reino extraordinario del Hijo de Dios, que ustedes no entendían que no aceptar a Cristo es el más grande de los pecados, porque es rechazarle al Hijo. Y si alguno no ama al Hijo, no es amado del Padre, porque Jesús es el Hijo amado en quien Dios tiene contentamiento. Por eso Dios no perdona a nadie sino a través del Hijo.
Y esta mañana usted vaya al Padre y dígale, vengo en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que me des perdón en mi vida, que me des un nuevo tiempo. Padre eterno, permite que estas cosas que he enseñado esta mañana en este mensaje se conviertan en una bendición, donde la gente reflexione, donde nuestros amigos del auditorio, donde mis hermanos que son creyentes puedan ministrarles y decirles, no te confíes. Si Capernaum, que era la base donde Cristo vivía y operaba, será castigada mayor que Sodoma y Gomorra, que fue una ciudad muy pecadora, pero no se vieron confrontados con aceptar o rechazar al Hijo de Dios. Sin embargo, Capernaum, su pecado más grande es no aceptar al Hijo, no recibirlo como su Salvador, no creer en Él como el perdonador, como el Redentor del mundo. Padre Santo, yo te ruego que escuches a tus hijos que en este momento están orando por sus familiares, por sus amigos, por sus hermanos, y que el corazón de ellos sienta la fuerza de tu Espíritu Santo, dándoles convencimiento, y que ellos lo acepten como su Señor y Salvador. Por Cristo Jesús, Padre, yo te lo ruego. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y esperamos que esto haya sido una bendición. ¿En cuál equipo juega usted? ¿Son como los niños que no quisieron jugar ni a una cosa ni a otra? ¿Que no ha querido aceptar ni a Juan ni a Jesús? Yo le digo, vaya pensando esto. Jesús es el Salvador del mundo. Que Dios me los bendiga.